muy apresurados, especialmente aquí en la ciudad. Vivimos en tiempos muy duros y a veces pensamos que estamos acompañados de personas y que tenemos en las personas y estamos en la ciudad y estamos rodeados de personas, mas sin embargo nuestras almas a veces están muy, muy solas. A veces nosotros pensamos que nadie nos quiere, pensamos que a nadie le importamos. Si usted está aquí esta mañana con esas emociones, con esos sentimientos de que a nadie le importa, que nadie le quiere, ese mensaje es para usted. Porque tenemos un Jesús que nos busca y vamos a aprender cómo lo hace Él. Entonces vamos a leer juntos, hermanos, Juan, del capítulo 1, del 35 al 51, va a aparecer aquí atrás. Juan 1, 35 al 51, y esto es lo que dice la palabra de Dios. El día siguiente, Juan estaba otra vez ahí, con 2 de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba, y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús, mirándolo, dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también de los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Tremendo, ¿no? Lo que estaba pasando acá. Pues aquí lo que tenemos, hermanos, es que Jesús, dice, pasaba por ahí donde estaba bautizando Juan el Bautista. Este fue el siguiente día. Y Jesús pasaba por ahí. Todos sabemos que Jesús vino a este mundo a buscar lo que se había perdido. Pero la pregunta para nosotros esta mañana es: ¿cómo nos busca Jesús? ¿Se ha puesto a pensar usted cómo Jesús nos busca? Esta mañana aprenderemos 6 razones por las cuales Jesús nos busca. Jesús nos busca, vamos a aprender 6 razones para que lo sigamos. Jesús nos busca para que vivamos con Él, para que lo compartamos con otros, para encontrarnos, para que sepamos que nos conoce y para que creamos en Él. Jesús nos busca hoy en día de la misma manera que Él buscaba a sus discípulos en aquellos tiempos. Aquí vamos a ver 2 cosas bien interesantes. Vamos a ver que Jesús nos busca de una forma indirecta. Y después vamos a ver el segundo punto, que Jesús nos busca de una forma directa. Y así como lo hacía antes con sus discípulos, así lo hace hoy en día. Entonces, el primer punto, hermanos, es Jesús nos busca cuando Él se deja ver. Si Dios no se quiere dejar ver, nadie lo va a ver aunque usted lo busque.
¿Ok? Jesús nos busca cuando Él se deja ver. Mire lo que dice aquí. Al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos. Estaban en el río de Jordán, ahí estaba Él, pero solo habían dos de sus discípulos. Y dice el versículo 36, y vio a Jesús que pasaba. Si Jesús es Dios y es el Hijo de Dios, Él tenía un propósito. Dios no hace nada sin un propósito. Él dice ahí, y vio a Jesús, Juan el Bautista, vio a Jesús que pasaba. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Jesús pasó ahí porque Él quería pasar y Él quería ser visto. Este era el segundo día desde cuando los discípulos de Juan sabían que Jesús era el Cordero de Dios. Aquí tenemos a Jesús paseándose enfrente para poder ser visto. Jesús quería ser visto, pero por eso regresó donde Juan el Bautista estaba bautizando. Recuérdense, Jesucristo no tenía discípulos. Todos los discípulos que seguían estaban con Juan. Y ahí en ese tiempo habían dos. No pasó antes, cuando habían más. No pasó después, cuando tal vez habían más o menos. Él pasó cuando estaban estos dos ahí. Y se dejó ver. Hoy en día Jesús se pasea enfrente de nosotros para que lo podamos ver también. Él se presenta en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestra desesperación, para que nosotros lo podamos ver. Pero ¿por qué se deja ver Jesús? Jesús hoy en día se pasea enfrente de nuestro ocupado vivir para que nosotros lo podamos ver. Muchas veces usted se pregunta, ¿se pasea Jesús en mi vida? Claro que se pasea en su vida. Pero yo ya soy cristiano. Sí, todavía se pasea enfrente de usted. Muchas veces cuando nosotros estamos metidos en lo que vamos a hacer en ese día y tenemos nuestras cosas planeadas que vamos a hacer, Él se pasea para llamar nuestra atención. Entonces aquí están las primeras tres razones, hermanos, por las cuales Él nos busca. Primero, Jesús se deja ver para que lo sigamos. Jesús se deja ver para que lo sigamos. Dice aquí en el versículo 37, y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron. Solo habían dos discípulos con Juan, no habían más. Y oyeron hablar a Juan el Bautista, que dijo, este es el Cordero de Dios, y lo siguieron. Juan obviamente ya les había dicho quién era Él, les había explicado, les había dicho, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, ahí está. Ellos tenían mucha información de Jesús y lo siguieron. Estos dos discípulos eran Juan y Andrés. Dejaron a su maestro, Juan el Bautista, para seguir a Jesús. ¿Por qué tenía que pasar esto? Juan el Bautista sabía que Él no los podía salvar. Él ya había negado que Él no era el Salvador. Él sabía que no era el Hijo de Dios, sabía que no era el profeta, sabía que no era el ungido. Era tiempo que ellos siguieran al único que podía darles vida. Pero ¿qué significa seguir a Jesús? Significa dar nuestra vida para que la vida de Jesús pueda estar en nosotros. Cuando usted ve a Jesús, usted tendrá que hacer una decisión. Cuando Jesús se le pasa enfrente a usted, usted va a tener que decidir si lo sigue o no lo sigue. Muchas veces nosotros, hermanos, sin darnos cuenta, seguimos a personas, seguimos a un artista, seguimos a un cantautor, seguimos a un futbolista, seguimos a alguien de moda, seguimos a personas, y en el Facebook lo seguimos, en el Twitter y todas esas cuentas, ¿no? Y cuando Jesús se pasea, lo seguimos. Jesús también se deja ver para que vivamos con Él. Esto es muy interesante. Mire lo que dice en el versículo 38. Jesús se volvió, porque estos todos lo estaban siguiendo, se voltea y viendo que le seguían, les dice, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Miren cómo contestaron ellos. Ellos contestaron en forma muy judía una pregunta con otra pregunta. ¿Qué buscáis? ¿Dónde te hospedas? Pero lo que tenemos que entender aquí es que cuando estos dos discípulos, que eran discípulos de Juan el Bautista, preguntaron a Jesús, ¿dónde te hospedas?
Le estaban diciendo: ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Ellos siguieron a Jesús porque querían ser discipulados por Jesús. Esto, aunque era una pregunta, era una forma indirecta que le estaban diciendo a Jesús: queremos ser tus discípulos. ¿Dónde vives? Estamos listos para vivir contigo. Así funcionaba el aprendizaje en ese tiempo. Y así funcionaban los rabíes, tenían personas que vivían con ellos para aprender de ellos. Y esto les dice Jesucristo: ¿qué buscáis? Y Dios dice: ¿dónde te hospedas? Él les dijo: venid y ver, y veréis. Venid y veréis. Cuando Jesús se pasea enfrente de nosotros y nosotros empezamos a seguirlo, va a haber un tiempo en su vida en que Él les va a preguntar a ustedes: ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Por qué me siguen? Este es un punto que le llega a mucho cristiano en su vida. Este punto va a llegar tarde y temprano, donde Él le va a preguntar y usted va a saber que le está preguntando. ¿Y qué vamos a responder? No solo es seguirlo. Aquí seguirlo tiene ese contexto de ser discipulado, pero es hecho más evidente en que ellos querían vivir con Jesús. Ellos no solo querían seguir a Jesús, pero querían vivir con Él. ¿Dónde te hospedas? Nos habla de vivir, morar con alguien para aprender de Él. ¿Qué significa para nosotros ahora buscar de Jesús con todo lo que tenemos? Jesús nos pregunta esta mañana: aquellos que han decidido seguirlo, ¿qué buscáis? Jesús también se deja ver para que lo compartamos, para que invitemos, a otros. Miren lo que dice en el versículo 40, dice: uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús eran tres. Ya nos dio el primer nombre del primero, ¿no? Eran tres. Hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. No era suficiente verle y seguirle y buscarlo. Jesús quiere que le llevemos nuestros seres más queridos. Cuando nosotros encontramos algo bueno, cuando nosotros encontramos algo que es maravilloso, lo queremos compartir, ¿verdad? ¿Con quién lo vamos a compartir? Con nuestros seres más queridos. El deseo de querer seguir y estar con Jesús era tan intenso que Andrés buscó a su hermano Pedro para que él también siguiera a Jesús. Cuando nosotros realmente tenemos un deseo intenso de seguir a Jesús, vamos a decirles primero a aquellos que amamos. Jesús les ha mostrado a usted para que usted lo comparta con sus seres más queridos. Cada uno de los que estamos acá conocemos a Jesús y lo seguimos, ¿verdad? Y hemos compartido con nuestra familia. Y hemos traído a algunos de nuestra familia a que conozcan a Cristo. Hemos aprendido que Jesús nos busca cuando Él se deja ver. Ahora aprenderemos que Jesús nos busca con todo lo que es Él. Hermano, qué cosa tan maravillosa. Que el Creador de los cielos y la tierra viene y nos busca Él mismo. De todas las religiones del mundo, usted no va a encontrar ningún Buda, ni un Mohammed, ni un José Smith, nadie de ellos. Primero, no son Dios. Segundo, solo son humanos. Pero este Dios que se hizo humano, que ya aprendimos la primera en el capítulo, en el versículo del 1 al 10, del 1 al 8, de que Jesús es 100% hombre y 100% humano. Él viene y dejó todo para Él personalmente venir a buscarnos. Aquí vamos a ver 3 razones cómo Jesús hace eso. Jesús nos busca con todo su deseo para encontrarnos, con todo su deseo. Él
no deja nada ahí en sus intenciones para buscarlos. Miren lo que dice aquí en el 43. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea. Vamos a ver qué significa esa palabra, se propuso salir para Galilea, y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, también los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Jesús se propuso salir, dice acá. Jesús tenía un deseo muy fuerte de irse de Galilea para ir a encontrar a Felipe. Jesús es Dios. Jesús sabía dónde estaba Felipe. Y dice aquí, Él se propuso. Quiere decir eso en el idioma original, proponerse algo con un deseo muy fuerte. Yo voy a ir y voy a ir a buscar a Felipe. Esa es mi misión, y eso fue lo que él hizo. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Aquí podemos ver que ya sea que lo veamos pasar o que Jesús nos busque directamente con su propósito, sigue siendo el mismo seguirlo a Él. Ya sea indirectamente o directamente, Él nos va a decir: sígueme. Nos habla de seguir a Jesús con el propósito de ser sus discípulos, de escuchar sus enseñanzas y de obedecer. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos, que cuando Jesús les decía a estas personas: sígueme, seguían? ¿Se ha puesto usted a pensar realmente si somos así nosotros? Hay algo tal vez ahí en lo profundo de nuestro pensar, de nuestro corazón, que todavía nos detiene para seguirlo a Él, para hacer nuestro hogar con Él. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso que está ahí, que está poniendo los frenos en su relación con el Creador de los cielos y la tierra? ¿Qué es? Vale la pena pensar en estas cosas. De nuevo podemos ver el efecto de seguir a Jesús. Felipe encontró a Natanael. Se repitió otra vez, ¿verdad? Este siguió a Jesús y fue a buscar a otro, a su hermano. Felipe encontró a Jesús y lo siguió y fue a traer a Natanael. Hay algo ahí. Cuando uno decide seguir a Cristo, uno cree. Y si uno cree, uno va a invitar a otros a que vengan a conocer a Dios, al Creador de los cielos y la tierra. Jesús también nos busca con su mirada. Nos busca con su mirada para que sepamos que nos conoce. Jesús vio venir, dice. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Yo me imagino a Jesús que estaba ahí, tal vez por cerca del camino, y había el camino, y así en el horizonte empezó a aparecer Natanael. Y cuando estaba a una distancia que Natanael lo podía escuchar, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. No estaba muy lejos, lo podía escuchar. Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Natanael nunca lo había conocido. Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Lo veo venir y físicamente con sus ojos es ver. Y este segundo te vi es lo mismo, ver con sus ojos. Pero estaba lejos Jesús, no había forma de que Jesús pudiera verlo. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael sabía que estaba en la presencia de alguien que podía verlo en una forma que no era ni natural. Alguien que podía ver todo.
Y con esa mirada, Natanael sabía que Jesús lo andaba buscando. Natanael, cuando estaba abajo de la higuera, él ni se había dado cuenta. Él estaba tal vez descansando, tal vez comiendo higos, pero él no se había dado cuenta que Jesús lo andaba buscando. Con su mirada ya lo había encontrado. No era suficiente que el deseo de Jesús era encontrarnos, pero Jesús quiere que sepamos por qué nos busca con su mirar. Y aquí podemos ver que nos busca con su mirar porque nos conoce. El creador de los cielos y la tierra lo conoce a usted. Si usted está aquí esta mañana, el creador de los cielos y la tierra puso su mirada en usted, lo buscó y quiere que usted sepa que Él lo conoce. Natanael le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús lo vio con sus ojos humanos y Jesús vio la verdad de quién era Natanael. Esa mirada de ver de Jesús no es como la de nosotros, que miramos a una persona, y vimos a una persona. Cuando Dios mira, Él mira lo más profundo de nosotros, porque nos conoce. Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Lo que Jesús le está aclarando a Natanael es que Jesús puede ver más allá de los ojos humanos pueden ver. Jesús podía verle a él porque Jesús es Dios y conocía a Natanael íntimamente. Mire lo que dice Jeremías 1 al 5, lo vamos a poner aquí, Jeremías 1 al 5. Dice aquí, Jeremías 1 al 5, dice lo siguiente. Bueno, se lo voy a leer. Dice: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes de que nacieras, te consagré y te puse por profeta a las naciones. Antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí. Cuando Jesús anda buscándonos a nosotros, nos anda buscando, hermanos, porque nos conoce. ¿Cómo se siente usted saber que el que creó todo este mundo la conoce a usted? La conoce a usted. Cuando Él anda buscando a los que Él conoce, a los suyos. Efesios 1:5 dice: nos ama porque nos conoció y nos conoce porque nos amó. Miren lo que dice Efesios 1:5, dice lo siguiente: en amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. En amor nos predestinó para adopción como hijos. En el otro vimos que nos conocía y aquí vimos que en amor nos predestinó. Antes de que usted naciera, usted ya había sido escogida de Dios. Usted ya había sido escogido de Dios. Y hay muchos allá afuera que todavía no lo saben. ¿Quién les va a llevar esas buenas nuevas? Que Dios con su mirar anda buscándonos. Y nosotros ahora somos esa voz que tenemos que decirles a esas personas que Dios los anda buscando. Pero pastor, ¿cómo voy a hacer yo? Mira, yo no sé tanto de la Biblia. Yo no sé tanto de Jesucristo. Yo me pongo nervioso para decirle. ¿Sabe qué? Mira, aquí tenemos dos cosas bien simples que usted puede hacer. Cuando usted viene y le hable a alguien de Cristo, que Dios lo ama y lo anda buscando, o está pasando algo difícil, invítelo a la iglesia. Invítelo a su grupo comunitario. Ustedes díganle a él o a ella: ven y ve. Ven y ve. Ven y ve. ¿Pueden hacer ustedes eso? ¿Pueden decirle a alguien: ven y ve? Ven a la iglesia y tú verás. Tú verás de lo que estamos hablando. Ven y ve. Invitémoslos. Finalmente, Jesús también nos busca con su palabra
para ayudarnos a creer en Él. Dice aquí en el versículo 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. No era suficiente que el deseo de Jesús era encontrarnos y que sepamos que nos conoce, pero también Él quiere que creamos en Él. Nosotros podemos seguir a una persona sin creer en Él. Podemos seguir a una persona sin vivir con ellos. Podemos seguir a una persona sin creer en ellos. Ya se da cuenta de lo que Jesús está haciendo acá, ¿verdad? Cuando Jesús dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cada palabra que sale de la boca de Jesús es verdad y proviene de Dios. Las palabras que Jesús le dijo a Natanael le ayudaron a creer a él que Jesús era el Hijo de Dios. Natanael creyó las palabras de Jesús y eso resultó en una fe para Natanael. ¿Qué fue lo que dijo después? Tú eres el Hijo de Dios. Cuando Jesús hablaba, hermanos, es la palabra de Dios. Eso fue lo que vimos en el primer sermón, ¿verdad? En el principio era el verbo, en el principio era la palabra. Él era la voz de Dios, la palabra de Dios. Y ahora tenemos la palabra de Dios ¿en dónde? En las Escrituras. Cuando usted viene y usted hace tiempo para pasar con Cristo, leyendo la palabra de Él, cuando usted hace eso, usted está ahí aprendiendo de Jesús. La Biblia es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Ahí Él le va a hablar a usted a través de su palabra. Si realmente lo sigue, si realmente quiere hacer su hogar con Él, si realmente quiere verlo, si realmente usted quiere saber que Él lo conoce, cuánto lo ama, usted no va a saber de otra forma cuando usted escucha la palabra de Dios predicada o se la comparte a otra persona o cuando usted se sienta a leer la palabra de Dios. Hermanos, por eso es que enseñamos de la Biblia. ¿Se han dado cuenta que no enseñamos de otro libro? Esos otros libros no tienen la palabra de Dios. Estas son las palabras de vida eterna. Mi esperanza es de que la próxima vez que usted se siente a leer la Biblia, usted sepa que está leyendo la palabra de Dios y que sepa que Dios le va a hablar a través de su palabra. Usted va a conocer a Dios como Él le conoce a usted. Hermanos, ya para terminar, el punto aquí es que cuando nosotros sigamos estudiando la vida de Jesús en la Biblia, entonces seguiremos creciendo en nuestra fe. Cada vez que usted lea su Biblia, Jesús le está buscando a usted en su palabra. Él quiere hablar con usted. Jesús quiere hablar con usted. ¿Están oyendo lo que estoy diciendo? Jesús quiere hablar con usted. ¿Quiere usted escuchar lo que Jesús quiere hablarle y decirle? Lea la palabra. Jesús quiere hablar con usted. Lea su palabra. Y Él le va a mostrar cosas grandes. Le va a mostrar cosas eternas. Y le va a mostrar cuánto Él le ama a usted. Yo creo que hoy en día la necesidad más grande del humano son dos cosas que esencialmente es la misma. La necesidad más grande que usted puede tener y que yo puedo tener es ser amados y ser conocidos. Y eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer a este mundo, a mostrarnos cuánto nos ama y cuánto nos conoce. Cuando usted empiece a leer su Biblia, empiece a seguir a Cristo, cuando usted empiece a hacer su hogar con Él,
cuando usted empiece a invitar a otros a que lo sigan también. Entonces usted va a aprender cuánto Jesús le ama a usted. Hermanos, si no lo hace, no va a pasar. Es a través de su palabra, es a través de sentarse a los pies de Jesús, leyendo su palabra. ¿Cuántos de ustedes desean hacer esto? Gloria a Dios. Entonces vamos a transicionar para venir a Dios en oración, hermanos. Si este sermón le ha tocado su corazón y usted se ha dado cuenta que tal vez ha estado siguiendo a Jesús, pero no quiere morar con Él. Si usted tal vez se ha dado cuenta que hay algo en su corazón, en su pensar, que todavía lo detiene, cualquier cosa que sea, le invitamos que venga aquí enfrente y vamos a orar por usted. Le voy a pedir a las personas que oren, por favor, al equipo de oración, que pasen enfrente. Y también, si usted tiene alguna otra necesidad, que oremos por usted. Si está enferma, si tiene problemas en su trabajo, cualquier cosa que sea, pase adelante y vamos a orar por usted.